Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Estamos en la conferencia 556 y bueno, pues vamos a hacer un repaso de las noticias más interesantes que han surgido esta última semana acerca de los apartados que nos quedaron pendientes el martes. Hoy vamos a ver pues lo que es todo el juego que se trae entre manos el Vaticano para conseguir el liderazgo en este mundo y también pues cómo está usando una serie de herramientas para conseguirlo. Hemos querido titular esta conferencia de esta manera: foto de León XIV arrodillado ante la Pachamama. Bueno, os mostraremos pues una fotografía que ya tiene unos años y la comentaremos porque desde luego no tiene desperdicio. Empezaremos por esta sección, este repaso, iremos por orden, y la primera sección va a ser esta. Sabemos que el papado fue y sigue siendo un poder apóstata. Esto estaba profetizado, que surgiría este poder, y efectivamente cuando uno hace la comparativa con lo que ha sido la historia, pues se da cuenta sin ningún lugar a dudas que ha sido el Vaticano. Os traemos esta noticia: Libero Milone, exauditor general, se pronuncia sobre su caso en curso contra el Vaticano. El exauditor general del Vaticano, Libero Milone, reveló detalles sobre el trabajo que supervisó en relación con las finanzas del Vaticano, junto con el difunto cardenal George Pell, incluyendo irregularidades financieras y sumas de dinero no contabilizadas. Bueno, vemos como el Vaticano, desde luego, siempre se ha llevado sus tejemanejes en cuanto al dinero de una forma totalmente opaca. Han habido grandes escándalos en relación a cómo se ha gestionado el dinero y cómo se ha invertido. Bueno, todo esto se ha ido comentando muchas veces. Hoy, pues, en esta noticia vemos cómo, desde luego, este tema pues, sigue vigente. Nos sigue diciendo la noticia: antes de llegar al Vaticano, Milone fue un auditor financiero de primer nivel que pasó más de 30 años en Deloitte, en Italia y en Estados Unidos, así como en varias otras firmas. Su trabajo en el Vaticano era examinar los balances de la Iglesia y poner orden en las operaciones financieras. Pero después de 2 años, Milone renunció de forma repentina, lo cual él ha dicho que fue obligado a hacer tras descubrir irregularidades financieras. En mis 2 años en el Vaticano, informé de 15 cuestiones a la autoridad contra el lavado de dinero y al promotor de justicia para que investigaran, porque mis estatutos decían que si hay cuestiones que están en conflicto con la ley, hay que informarlas a las autoridades, dijo. En una entrevista con Crux, el Papa León XIV dijo que las afirmaciones de una crisis financiera en el Vaticano han sido exageradas, señalando que la Santa Sede en realidad registró un superávit de 60 millones de euros en 2024. Bueno, si realmente llegáramos a conocer las finanzas de este poder apóstata que hay en Roma, este poder que está pues, dominando las escenas mundiales desde hace ya tantos siglos, hoy tras bambalinas, pero no por ello ha dejado de tener influencia. Bueno, si supiéramos las cuentas de este poder, desde luego caeríamos de espaldas. Ellos están gestionando los grandes recursos naturales de esta tierra, son los que dirimen y reparten los recursos entre los posibles candidatos a extraerlos. Bueno, todo esto se ha ido explicando en este canal muchas veces. Vayamos ahora a comentar pues, esta noticia que ha dado pie al titular de hoy. Descubrimiento: una fotografía de 1995 muestra al Papa León XIV participando en el ritual de Pachamama.
Bueno, ya sabéis que esta Pachamama, esta madre tierra propia de las culturas andinas, pues tiene una conexión enorme con todo lo que es el espiritismo y con todo lo que es adoración a ángeles caídos. Bueno, pues sabemos también cómo la Iglesia Católica nació de una fusión prácticamente perfecta entre el cristianismo y el paganismo. Por esto hemos dicho en esta sección que el Vaticano es un poder apóstata, porque sabiendo la verdad, pues enseña otra cosa, enseña una mezcolanza de verdad con error. Bueno, este error que enseña el Vaticano tiene mucha conexión con todas estas culturas paganas antiguas y actuales, con lo cual ellos pues andan en perfecta sintonía tantas veces a la hora pues de aproximarse a estas culturas indígenas y poder pues entrar en componendas con ellos. El Vaticano está buscando la primogenitura mundial y por tanto pues se va a acercar y se está acercando a todos. Y lo tiene fácil porque el punto de conexión con todas las religiones de este mundo va a ser, ya lo sabíamos de hace tiempo, el espiritismo, la creencia en la inmortalidad del alma. Esto es el gran conector. Vamos a ver, por tanto, la noticia y veremos cómo el Papa León XIV pues, participó en su momento de todas estas cosas. Bueno, pues aquí lo vemos, ¿no? En esta instantánea de hace años, de 1995, nos decía el titular, nos dice celebración del rito de la Pachamama, Madre Tierra, que es un rito agrícola ofrecido por las culturas del sur andino, en el Perú y Bolivia. Bueno, en esta especie de reunión de agustinos que se hizo en esta zona de Latinoamérica, bueno, pues participaron una serie de religiosos católicos, entre ellos pues el futuro Papa León XIV, el Papa León XIV, y también pues estos indígenas, ¿no? Estas personas, ¿no? Que hacían estos rituales en honor a la Pachamama. Aquí los veis pues a todos arrodillados, en fin, pues dando honor a esta celebración espiritista. Bueno, esto realmente no procede para nada. Un cristiano jamás debería participar en este tipo de rituales, que son rituales a los ángeles caídos. Entonces esto no cuadra por ningún lado, esto realmente es una aberración total, ¿no? Bueno, pues esta persona que vemos aquí arrodillada, León XIV, pues, en fin, participando de cosas absolutamente demoníacas. Nos decía el artículo, en una revelación explosiva que ocupará un lugar destacado en su próximo libro sobre el nuevo pontífice, el copresentador, el padre Charles Moore, ha confirmado que el Papa León XIV, entonces padre Robert Francis Prevost, Prevost quería decir, no Bergoglio, perdón, participó activamente en un ritual agrícola pagano de Pachamama, la Madre Tierra, mientras asistía a un simposio teológico agustiniano oficial. Bueno, pues esta información sacada, pues, por lo visto de este libro, que se editó en su momento. Nos sigue diciendo el artículo, el mismo volumen incluye una fotografía de grupo grande con la leyenda explícita, foto de todos los participantes del simposio Sao Paulo, Brasil, que sitúa al futuro Papa directamente entre los asistentes a un evento que celebró abiertamente el ritual de la Pachamama como parte de su programa de ecoteología. Bueno, ya sabéis que con la excusa de la ecología, con la excusa pues de poner remedio a todo el desastre ecológico que está sufriendo el mundo, pues ellos están intentando aglutinar a todos alrededor de este objetivo. Y la Pachamama, desde luego, pues es una figura importante en todo esto. Y la Pachamama relacionada con la Virgen María, porque la Virgen María pues no deja de ser otro culto de origen pagano. La Virgen María está muerta, ella pues resucitará cuando venga Jesús por segunda vez, y todo lo que es adoración a la Virgen María pues es en realidad adoración a ángeles caídos, porque, en fin, la Virgen María no está intercediendo en el cielo. Esto no sale en ningún lugar en la Biblia y, en fin, todo esto ya lo hemos explicado también muchas veces, ¿verdad? Bueno, pues sigue diciendo la noticia, el padre Moore declaró a Faith and Reason, el hombre que ahora es León XIV fue documentado arrodillándose en un ritual pagano a la diosa de la tierra, durante una reunión oficial de su propia orden religiosa. Las implicaciones para el rumbo de la Iglesia bajo este pontificado son profundas. Bueno, pues los mismos católicos se dan cuenta, ¿no?, que esto es una absoluta aberración,
y por tanto, bueno, pues lo denuncian, ¿no? Aquí lo tenéis en esta foto grupal de lo que fue esta reunión de 1995 en Brasil, donde se hizo este ritual en el cual pues se arrodilló el futuro Papa León XIV junto pues a todos estos agustinianos. Aquí lo veis en la fotografía remarcado en este cuadrado rojo. Aquí lo veis también pues participando en esta especie de ritual, ¿no? Bueno, en este caso pues nos dice celebración eucarística en el jardín de la Casa de Retiros de Sao Paulo, Brasil. Bueno, pues aquí los tenéis, ¿no? Tan ecuménicos, ¿no? Estos agustinianos con todas estas gentes que adoran a la Pachamama y participando de todo esto. Bueno, vayamos a ver un poco lo que es el rito, estos rituales a la Pachamama, y veremos que no es ninguna broma, esto no es nada, digamos, que se pueda edulcorar, realmente son unos rituales absolutamente crueles y sanguinarios muchas veces. Vayamos a ver este mismo artículo que nos dice un nuevo informe vincula los rituales de Pachamama con supuestos sacrificios humanos. Infovaticana recopiló investigaciones periodísticas y fallos judiciales que alegan sacrificios humanos rituales y entierros asociados con el culto a la Pachamama. Bueno, pues aquí veis pues este tipo de iconos, ¿no? De amuletos relacionados con la Pachamama, esta mujer embarazada, símbolo pues de la fertilidad. Nos dice un nuevo informe publicado por Infovaticana, afirma que existen casos documentados en Bolivia que vinculan los rituales de Pachamama con sacrificios humanos. El 16 de marzo de 2026, Infovaticana publicó un informe en el que afirmaba que investigaciones periodísticas y resoluciones judiciales en Bolivia habían identificado casos de personas asesinadas y ofrecidas en rituales asociados al culto de la Pachamama, particularmente en contextos mineros. Estos informes se basaban en la cobertura previa de medios bolivianos e internacionales, citando casos penales específicos, testimonios e investigaciones en curso para respaldar sus afirmaciones. Cuando se incorpora sangre inocente al rito, el fenómeno deja de ser meramente pagano y revela una dimensión inconfundiblemente demoníaca, reza el informe de Infovaticana. Pachamama es considerada la madre tierra de la cosmología andina, una divinidad venerada por los incas y diversos pueblos indígenas como diosa de la fertilidad y la abundancia. Sigue siendo fundamental en los rituales tradicionales de Perú, Bolivia y otras regiones andinas. A menudo sincretizada con elementos cristianos, y esto es lo que decíamos antes, como el catolicismo ha sido esta sincretización del paganismo con el cristianismo, tan nefasta, porque todo esto pues, se ha hecho para desviar a la gente de la verdadera adoración, de la adoración correcta. Bueno, pues nos dice, representa uno de los pocos cultos paganos supervivientes que aún incluyen no solo ofrendas vegetales, especialmente hojas de coca, sino también sacrificios de animales y, según algunos testimonios, en casos extremos y criminales, incluso sacrificios humanos. El 4 de octubre de 2019, en los Jardines Vaticanos, y atención también a esto que ya aconteció hace unos años, que fue también impresionante. El 4 de octubre de 2019, en los Jardines Vaticanos, víspera del sínodo amazónico, el Papa Francisco participó en una ceremonia pagana, con estatuas de Pachamama que representaban mujeres desnudas y embarazadas, acompañadas de danzas rituales. El Papa bendijo una de las estatuas. Estas fueron expuestas en la iglesia de Santa María en Transpontina, cerca del Vaticano, y llevadas en procesión a la Basílica de San Pedro, lo que provocó un grave escándalo entre los católicos. El 21 de octubre de 2019, algunos laicos católicos sustrajeron 3 estatuas de la iglesia y las arrojaron al río Tíber. El 25 de octubre siguiente, Francisco pidió disculpas públicamente por el incidente. Como obispo de la diócesis de Roma, pido perdón a quienes se sintieron ofendidos por este acto. Bueno, realmente todo esto pues no son bromas, ¿no? Es realmente una adoración absolutamente improcedente, y más para un cristiano. Pero, en fin, vemos cómo el catolicismo no tiene reparos en juntarse con este tipo de religiones. En su búsqueda, pues, para conseguir ese ecumenismo y ese liderazgo mundial, pues están dispuestos a cualquier cosa. Lo han estado siempre. Al final ellos quieren pues, el gobierno mundial, quieren pues, el liderazgo mundial para dar la bienvenida al anticristo. Es lo que ellos están persiguiendo y lo que van a hacer. Eso está profetizado y esto acontecerá.
Veamos ahora un vídeo donde veremos pues esta reunión que hubo hace ya tantos años, ¿no? En el 1995, en donde veremos todo esto que hemos dicho pues en imágenes a todo color. Bueno, desde luego, pues todo esto es conveniente estar al tanto, ¿no? Para que nos vayamos dando cuenta y vayamos tomando conciencia de con quién nos estamos jugando los cuartos, ¿no? Realmente esta gente, estos dirigentes católicos, estas élites vaticanas que tienen la pretensión de dirigir el mundo y que lo van a dirigir cuando llegue el momento, pues desde luego no están para nada en las cosas del Dios de la Biblia, están sirviendo a los ángeles caídos. Bueno, pues prueba de esto también vemos cómo realmente Robert Prevost, antes de ser papa, pues tuvo un ascenso meteórico. Vayamos a ver un repaso que también se reporta en un tuit, ¿no?, que ha colgado pues esta persona. Carrera meteórica con el Papa Francisco. Prior general del capítulo agustino de Chicago, hasta que en 2014, desde Roma, el Papa Francisco le puso al frente de la diócesis peruana de Chiclayo como administrador apostólico. Un año después sería nombrado por Francisco como obispo de Chiclayo y desde 2018 fue vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal de Perú, afrontando, entre otras cosas, la grave crisis por los abusos del grupo sodalicio de Vida Cristiana, disuelto ese año el Papa. Tras un lustro peruano, en 2023 el pontífice argentino le llamó a Roma para hacerle cardenal y nombrarle prefecto del dicasterio para los obispos, el ministerio vaticano que elige a los monseñores de todo el planeta. Al frente de esta poderosa institución, que controla una enorme red de prelados en todo el mundo, asistió también a las pugnas de su mentor, el Papa Francisco, con los conservadores católicos, plasmada, por ejemplo, con la destitución del obispo estadounidense Joseph Strickland en noviembre de 2011, desleal con la Santa Sede. Pero Francisco también lo puso como presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, gracias a su gran conocimiento sobre la realidad y las periferias del subcontinente. Su rol de ojeador de obispos y su pasado y presente sudamericano hace que Prevost mantenga un contacto continuo con la jerarquía eclesiástica alrededor del mundo, sobre todo en América. Bueno, pues realmente una noticia impresionante. Bueno, sabemos también cómo en 1517 pues, hubo la Reforma Protestante, que realmente pues, asestó un duro golpe al abuso papal. Esta semana pues, ha salido este artículo, Lyndall Roper, ganadora del premio Holberg 2026,
Nos dice el último gran estudio de Roper, Verano de Fuego y Sangre, la guerra de los campesinos alemanes, recibió el premio de Historia Kundil en 2025. El libro es el primer relato importante en inglés sobre la guerra de los campesinos, el mayor levantamiento popular en Europa antes de la Revolución Francesa, en más de una generación. Bueno, nosotros realmente vemos en este primer evento importante de revolución del proletariado en Europa, que aconteció poco después de la Reforma Protestante, en esta revuelta de los campesinos que aconteció en Alemania, aquí ya vimos pues, la mano, desde luego, también de Satanás por detrás, intentando pues, poner palos a las ruedas, intentar pues, hacer descarrilar el movimiento protestante. Bueno, nosotros sabemos, por tanto, que en 1517 se inició esa reforma y que enseguida, al cabo de pocos años, pues ya empezaron los problemas. Empezó a levantarse gente que, diciéndose protestante, empezó a pasarse de la rosca y a buscar pues, una serie de reformas a nivel material y social que realmente ya excedían a lo que era pues, la reforma religiosa que era necesaria, de poner otra vez las cosas en base a la Biblia, no en base pues, al Papa. En fin, todo esto pues, aconteció en esos años y fue una jugada maestra, una vez más, pues, del ángel caído para hacer descarrilar una reforma que estaba empezando en esos momentos. Esa fue la táctica que luego también utilizó con la Revolución Francesa. La táctica fue pues, que en cuanto surgió el protestantismo, con toda esa doctrina bíblica correcta en la mayoría de sus planteamientos, que se divulgó muy rápidamente por Europa porque se tradujo las Biblias al idioma de cada país y además en esos momentos se inventó la imprenta, con lo cual la verdad se divulgó muy rápidamente, pues la defensa del Vaticano fue la de apartar a la gente la mirada de lo que son las cosas de la Biblia, apartar a la gente del conocimiento bíblico. Con lo cual, una de las maneras fue levantar pues, revoluciones proletarias, revoluciones de la gente, digamos, más sencilla, para que destrozaran el viejo orden y crearan una sociedad absolutamente nueva, apartada de los condicionantes de la religión, ¿no? Tantas veces pues, acompañados de abusos, como se había visto durante la etapa católica de la hegemonía total del papado antes de la Reforma Protestante. Así que todo esto, bueno, pues fue una jugada más, ¿no? Esto pues, fue dirigido por este Thomas Müntzer. Este Thomas Müntzer fue un predicador alemán, teólogo, partidario de la Reforma Radical, inicialmente seguidor de Lutero, pero se opuso a los compromisos de este con la autoridad feudal y mantuvo con él una gran confrontación política y teológica. Su oposición al luteranismo y a la Iglesia Católica le llevó a cuestionar la autoridad tardofeudal en la Alemania central. Müntzer defendía la liberación violenta de los campesinos e intentó implementar sus ideas de un orden social justo. Participó como caudillo revolucionario en la Guerra de los Campesinos alemanes, donde fue capturado, castigado y decapitado por las autoridades civiles. Müntzer fue una figura controvertida, tanto en vida como después de su muerte. Sus acciones revolucionarias hay que entenderlas a la luz de la teología, de su teología. Los marxistas del siglo XX le han visto como un líder en la temprana revolución burguesa contra el feudalismo y monarquismo, en la lucha por una sociedad sin clases. Bueno, aquí veis pues, lo que fue la guerra de los campesinos alemanes. Nos dice, pues, fue un levantamiento o revuelta de los campesinos en el Sacro Imperio Romano Germánico entre 1524 y 1525, poco después de la Reforma. Consistió, como el movimiento inicial Brutschuk y las guerras husitas, en una serie de revueltas, tanto económicas como religiosas, por parte de campesinos de religión católica y nobles que se habían pasado al protestantismo de Lutero. El movimiento no tenía un programa común. El conflicto, que fue más profundo en el sur, oeste y centro de Alemania, pero que también afectó a las áreas de Austria y Suiza, contó durante la primavera y el verano de 1525 con un total estimado de 300.000 campesinos insurgentes y dejó un saldo de 130.000 víctimas entre los sublevados, 100.000 según otras estimaciones. La revuelta popular fue la más masiva y generalizada en Europa hasta la Revolución Francesa en 1789. Bueno, todo esto desde luego pues fueron intentos de socavar esta nueva luz que estaba emergiendo en esos años, una luz pues, que daba la preeminencia a la Biblia, ponía la atención en ella y por tanto pues, se recuperaban verdades importantes
a la hora de poder afrontar el camino a la salvación, como es la salvación por fe. Además, pues se denunciaba claramente al Vaticano como la bestia, como el anticristo, como ese poder que surgiría en Europa después de Jesucristo, ese poder apóstata que bueno, pues haría de las suyas para imponer una religión que era una mezcla de cristianismo y paganismo, como hemos dicho antes. En fin, jugadas por todos lados. Desde luego, cuando surgió el protestantismo, pues poco después surgieron también los jesuitas, pues para poderlos infiltrar, ¿no? Poder infiltrar a todas estas sociedades y finalmente pues acabar con el movimiento protestante. Bueno, hoy os traemos también la introducción de este libro, La historia secreta de los jesuitas, una introducción escrita por Alberto Rivera, un ex jesuita que murió envenenado por ellos y que en su momento pues denunció activamente todos los planes de esta compañía, ¿no? Esta compañía de Jesús, teóricamente cristiana, pero que en realidad está sirviendo a un poder tan oscuro como el uniforme que llevan. Vayamos a ver la introducción. Nos dice, introducción por el doctor Rivera: las personas más peligrosas son aquellas que parecen ser muy religiosas, especialmente cuando están organizadas y ocupan puestos de autoridad. Así cuentan con el profundo respeto de la gente, que ignora su oculto y maligno afán de poder. Estos hombres religiosos que pretenden amar a Dios recurren al homicidio e incitan a revoluciones y guerras si éstas ayudan a su causa. Son políticos religiosos astutos, inteligentes y sagaces que viven en un mundo misterioso de secretos, intrigas y santidad falsa. En lo espiritual, el patrón de conducta que se ve en la historia secreta de los jesuitas puede verse también en los escribas, fariseos y saduceos del tiempo de Jesucristo. Este mismo espíritu de maldad guió a los emperadores romanos a proclamar los 10 decretos asesinos para perseguir a la Iglesia cristiana primitiva. Los primeros padres seguían la mayor parte del antiguo sistema babilónico, además de la teología judía y la filosofía griega. Pervirtiendo la mayoría de las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, prepararon el camino para la maquinaria católica romana que se iniciaría. Con fervor atacaron a la Biblia y la corrompieron, añadiéndole y quitándole palabras. Este espíritu religioso de un anticristo que actuó por medio de ellos se vio otra vez cuando Ignacio de Loyola creó la organización jesuita. El objetivo era lograr secretamente dos objetivos principales para la institución católica romana. En primer lugar, poder político universal y segundo, una Iglesia universal. Así se cumplían las profecías de Apocalipsis 6, 13, 17 y 18. Cuando surgió Ignacio de Loyola, la reforma protestante había dañado seriamente el sistema católico romano. Él llegó a la conclusión de que si su Iglesia solo podría sobrevivir si ponían en vigor los cánones y las doctrinas sobre el poder temporal del Papa y de la institución católica romana, para lograrlo no solo destruirían físicamente a la gente, como lo estaban haciendo los sacerdotes dominicos durante la Inquisición, sino que se infiltrarían en todos los sectores de la vida. El protestantismo debía ser vencido y usado para beneficio de los papas. Esto es lo que estamos viendo hoy en día, especialmente también en Estados Unidos. Esto es lo que Ignacio de Loyola propuso personalmente al Papa Pablo III y a otras personas. Los jesuitas de inmediato se pusieron en acción, infiltrándose secretamente en todos los grupos protestantes, incluyendo sus familias, lugares de trabajo, hospitales, escuelas, universidades, etc. En la actualidad los jesuitas casi han cumplido esa misión. Bueno, pues están justo a las puertas, porque en el momento que el papado reciba el poder mundial de ese nuevo orden mundial que se va a instaurar en Jerusalén, en el tercer templo, pues los jesuitas habrán conseguido sus objetivos de pleno. Finalmente nos dice ese prólogo de Alberto Rivera: según la Biblia, el poder de la Iglesia local debe estar en manos de un pastor consagrado a Dios. Sin embargo, a través de los años, los jesuitas lograron tomar ese poder para ponerlo en manos de las sedes denominacionales y ahora han empujado a casi todas las denominaciones protestantes hacia los brazos del Vaticano. Ese era exactamente el objetivo de Ignacio de Loyola, una Iglesia universal y el fin del protestantismo. Al leer la historia secreta de los jesuitas, verá que existe un paralelo entre el sector religioso y el político. El autor, Edmond Paris, revela la penetración e infiltración de los jesuitas en los gobiernos y en las naciones del mundo. Esto se hizo con el fin de manipular el curso de la historia, estableciendo dictaduras y debilitando democracias como la de Estados Unidos de América, abriendo el camino para la anarquía social, política, moral, militar, educativa y religiosa. La anarquía, abriendo el camino para la anarquía
social, política, moral, militar, educativa y religiosa. Ellos han buscado el caos social para que cuando la gente ya no sepa nada de Biblia, ya no sepa nada de lo que es el comportarse alineado pues, con lo que son las doctrinas bíblicas, bueno, pues entonces cuando la gente esté totalmente desconocedora de estas cosas y bueno, pues rodeada de problemas por todos lados, pues el Vaticano proponga su liderazgo y la gente se lo va a dar pues encantada. También la Orden de Malta pues, ha querido restablecer la autoridad papal desde la Reforma Protestante. Aquí vemos como ejemplo, por ejemplo, pues a Benito Mussolini, el dirigente italiano durante esa dictadura fascista que estuvo pues, ocupando el poder en Italia antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿en qué año fue nombrado Benito Mussolini caballero de Malta? Benito Mussolini fue nombrado caballero de la Soberana Orden Militar de Malta en el año 1923 y este Benito Mussolini es el que, mediante los pactos de Letrán, pues les dio al Vaticano otra vez pues una autoridad total, los hizo pues realmente que fueran una nación entre las naciones. Nos dice los pactos de Letrán o pactos lateranenses fueron una serie de acuerdos firmados el 11 de febrero de 1929 por el cardenal Pietro Gasparri en nombre del Papa Pío XI y por el primer ministro de Italia, Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel III. Significaron la independencia política de la Santa Sede del Reino de Italia como Estado soberano, así como el restablecimiento pleno de las relaciones entre los representantes de Italia y la Iglesia Católica, rotas desde 1870. También otras órdenes católicas han querido pues, restablecer la autoridad papal, entre ellos pues, los caballeros de Colón en Estados Unidos. Veamos este artículo que ha salido pues, hace poco. No se puede confiar en el régimen iraní, ex senador Joe Manchin. A medida que la operación Furia Épica se intensifica en Irán, el ex senador Joe Manchin dijo que no culpa al presidente Donald Trump por tomar medidas contra el régimen. Espero que nuestros amigos de los estados del Golfo tomen medidas. Quieren convertir la región en un lugar atractivo y seguro, y eso es imposible con un régimen iraní, concluyó Manchin. Cortemos la cabeza de la serpiente y sigamos adelante. Bueno, pues este Joe Manchin, tan agresivo con Irán y bueno, deseando pues, que este Irán sea aplastado, pues este Joe Manchin pues, es miembro de los Caballeros de Colón, católico pues, a ultranza, y bueno, pues inminente político en Estados Unidos, lo ha sido durante muchos años, ahora hace poco que dejó de ser senador, pero desde luego pues gente como él pues ha tenido muchísima influencia en el gobierno de Estados Unidos desde hace años. Todo esto pues ha sido trabajado por todas estas órdenes religiosas que han ido pues infiltrándose en Estados Unidos, como leíamos en ese prólogo de Alberto Rivera, ex jesuita que, como decíamos antes, fue envenenado por los jesuitas porque bueno, pues andaba contando la verdad de lo que son realmente esta organización. Bueno, estas órdenes pues, han trabajado para mantener atados a los países católicos y conquistar a los protestantes, a los ortodoxos y a las otras religiones en general. Bueno, aquí os traemos pues, noticias respecto a esto, ¿no? Cómo el Vaticano realmente maneja los hilos de muchísimas naciones, por no decir todas las del mundo occidental. Veamos esta serie de noticias. Cuba excarcelará a 51 presos tras un acuerdo con el Vaticano. El gobierno de Cuba anunció este jueves, 12 de marzo, la excarcelación en los próximos días de 51 presos, una decisión que calificó de soberana y que enmarcó en un acuerdo con el Vaticano. Cuba ha excarcelado ya en ocasiones previas, la última en 2025, a una serie de presos, entre ellos prisioneros por motivos políticos, según las clasificaciones de distintas ONG, muchas de ellas tras un acuerdo con el Vaticano o con la mediación de la Santa Sede. La Habana enmarcó esta decisión en el espíritu de buena voluntad de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano. Bueno, pues agua y aceite, porque desde luego el Estado cubano no tiene nada que ver ni en sus políticas ni en sus planteamientos con las políticas y planteamientos vaticanos, pero sin embargo, pues, se ponen en componendas con ellos, ¿verdad? Bueno, porque el Vaticano sabe trabajar las cosas por detrás y desde luego los tiene a todos comiendo de la mano, saben realmente quién manda en este mundo tras bambalinas. Nos dice con el cual se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad.
El gobierno cubano anunció en enero de 2025 la liberación gradual de 553 personas sancionadas, tras un acuerdo entre La Habana y la administración ya saliente del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con mediación del Vaticano. Bueno, también vemos cómo maneja los hilos de España, desde luego, ¿no? Por detrás, León XIV recibirá al rey Felipe VI, a menos de 3 meses del viaje apostólico a España. Tras la audiencia con el pontífice, los reyes se desplazarán hasta la Basílica de Santa María la Mayor, donde el monarca tomará posesión del título honorífico de protocanónigo, en una ceremonia presidida por el cardenal Rolandas Macricas, arcipreste de esta basílica papal, donde está enterrado el Papa Francisco, de cuya elección se cumplen hoy 13 años. Bueno, desde luego, pues España, ¿no?, con esos reyes que han estado siempre pues alineados totalmente con las políticas vaticanas y siguiendo pues sus prebendas, bueno, y sus indicaciones. Desde luego, pues las naciones europeas, desde luego, han sido desde hace ya muchos años dirigidas por ellos tras bambalinas. Bueno, sabemos también esto, ¿no? Los jesuitas pues tienen controladas las sociedades secretas infiltradas por ellos en 1776. Os traemos también esta noticia esta semana. Embajada de Estados Unidos en Cuba. Nuestro jefe de misión, Mike Hammer, el embajador estadounidense en Cuba, visitó el Supremo Consejo 33 Masónico de Cuba y a su soberano gran comendador, José Ramón Viñas. Hablaron sobre los retos que enfrentan los cubanos y el apoyo que pueden brindar para la distribución de ayuda humanitaria. También conoció la historia de la masonería en Cuba y sus orígenes en Estados Unidos. Bueno, la masonería, como sociedad secreta que es, pues ha estado también entrelazada con el poder desde hace pues centenares de años. Ellos también son una pieza clave en todo este plan jesuita para traer el desorden al mundo y poco a poco pues ir enfocándolo todo pues al liderazgo papal. La masonería y todos estos poderes de sociedades secretas que trabajan tras bambalinas han estado trabajando para traer la secularización y el desorden a la sociedad, el desconocimiento bíblico, el que la gente pues esté por el ocio, que esté por la ciencia. La ciencia no es mala, pero evidentemente sin olvidar la verdad divina. En fin, han ido cambiando la mentalidad de la gente. Todo esto pues ha sido obra de los jesuitas a partir de 1776. Aquí vemos la bandera de Cuba con esta, en fin, con esta simbología, que es una simbología masónica, evidentemente. Dice: la bandera de Cuba, conocido como la estrella solitaria, tiene un origen profundamente vinculado a la simbología y a los ideales masónicos del siglo XIX. Fue diseñada en 1849 en Nueva York por el general de origen venezolano Narciso López y el poeta cubano Miguel Torbe Tolón. Bueno, pues vemos estos símbolos, ¿no? El triángulo equilátero, que es esta Trinidad satánica, en definitiva, ¿no? Es ese gran arquitecto del universo, Lucifer, la Trinidad satánica. La estrella de 5 puntas, pues es el orden, el nuevo orden que quiere instaurar Satanás en la tierra. Lucifer quiere traer el conocimiento prohibido al ser humano, a toda la humanidad, y que lo acepten. Bueno, pues esta órbita que hace Venus alineándose con la Tierra y el Sol 5 veces cada 8 años, pues todo esto da pie a un pentagrama. Este pentagrama simboliza el orden de Lucifer traído a la Tierra, el orden perfecto de Lucifer. Y el número 3, pues son las 3 franjas azules, es la bandera, tiene 3 franjas azules turquí. En la masonería el número 3 es fundamental, representa los 3 grados de la masonería simbólica: aprendiz, compañero y maestro. Bueno, tenemos estas cartas, ¿no?, del juego Illuminati, New World Order, en donde pues ya se veía esto, ¿no?, como Fidel Castro, que estuvo liderando Cuba durante tantos años, pues él tenía una conexión muy fuerte con los jesuitas, y vemos también pues todas estas órdenes masónicas, ¿no?, que también estaba, en fin, indicado en este juego en fin, del nuevo orden mundial, ¿no?, que nos daba pues esta información acerca de las jugadas que irían haciendo, de esta agenda que irían implementando hasta imponer el nuevo orden mundial y hasta dar finalmente la bienvenida al anticristo. Bueno, pues todo esto estaba ya indicado en este juego de cartas.
Así que las sociedades secretas pues, han trabajado para mantener a Estados Unidos y a Occidente apartado del continente bíblico. Bueno, no solamente han trabajado para tener a los cristianos apartados de la fuente, apartados de la Biblia y del interés por la Biblia y las doctrinas correctas, sino que también han estado trabajando pues, con todo lo que ha sido las demás religiones, para apartarlas también del extremismo, ¿no? Y lo han hecho también con el budismo. Vayamos a leer esto que os hemos seleccionado de esta noticia. Pew Research Center, ¿por qué el budismo está en declive en Asia Oriental? A menudo el abandono de la religión es un proceso gradual que lleva a distanciarse de la educación recibida, más que una ruptura neta o una conversión deliberada, señala a Pew Research Center. Este proceso se ve fortalecido, por ejemplo, por el alejamiento de las tradiciones familiares, sobre todo entre aquellos que se trasladan de las periferias a la ciudad. Tiendo a creer más en la ciencia que en cualquier cosa espiritual, afirma Suong Lee, una estudiante universitaria de Seúl. La fe se desvanece gradualmente de una generación a otra. Por eso, en muchas familias, los abuelos son los miembros más devotos, sus hijos menos que ellos, y los nietos aún menos. Bueno, pues esto está aconteciendo también en todo el mundo budista, en todo el mundo del budismo. Bueno, todo esto va a servir para que cuando llegue el momento, pues una vez más el Vaticano, en una sociedad que ya pues no tendrá unos pilares bien asentados, cada uno en su religión, pues van a conseguir que todos dobleguen, en fin, su atención hacia lo que va a ser ese nuevo orden mundial y esa nueva religión que ellos van a proponer, ¿no? Y que va a dar la bienvenida al anticristo. Bueno, otra cosa que han hecho las sociedades secretas no ha sido solamente apartar a la gente del conocimiento bíblico o religioso, sino también pues, traer el caos social, el caos moral. Han destrozado la moral que se explica en la Biblia y han traído pues, el desorden absoluto. Bueno, pues prueba de ello es esta noticia de esta semana. Investigan la difusión por redes de una bacanal de sexo salvaje entre menores en una fiesta en Ibiza. Bueno, esto pues, es solo a modo de ejemplo, pero vemos pues, miles de noticias cada semana, ¿no? En las cuales se reportan pues eso, ¿no? Que la sociedad está absolutamente desnortada, está absolutamente sin ningún tipo de en fin, fundamento moral. Vemos también cómo estas sociedades secretas han estado trabajando y siguen trabajando para traer pues, caos, crisis sistémica, para traer pues, en fin, crisis medioambiental, bueno, problemas, ¿no? Que la gente desconocedora de la Biblia y sin un anclaje moral, pues encima esté rodeada de 1001 problemas. Para esto han estado trabajando también las sociedades secretas. Bueno, pues prueba de ello son estas noticias que os traemos. Álvarez dice que Europa debe prepararse para cualquier escenario por la guerra en Irán, aunque no hay que asustar a la gente, dice. Bueno, cuando dicen que no quieren asustarte, pues cuidado porque el susto va a venir. Nos dice en una entrevista en ETV, el ministro ha manifestado que Europa es, tras los países del Golfo, la que podría verse más influida por el conflicto bélico. Europa es sin duda la más afectada económicamente. Lo estamos viendo porque el alza de los precios del petróleo, del gas o de otros componentes del sector agroalimentario impactan directamente sobre el bienestar de los europeos, ha dicho. Bueno, pues bien que han estado trabajando para traer esta crisis que nos viene encima. Bueno, pues esto ya llevamos tiempo advirtiéndolo a través de todas las noticias que hemos ido viendo. Cómo el gobierno de Europa, ¿no? Estos gobiernos europeos agrupados en la Comunidad Europea pues están trabajando, bueno, pues disparándose en el pie continuamente. Pero, en fin, algo están buscando, desde luego, que esa gran crisis, ante todos estos problemas que rodearán a la gente, sumado con el desconocimiento bíblico y con la pues, falta de norte moral, pues todos van a dar el liderazgo al papado. Es que no va a fallar. Bueno, también en este sentido, ¿no? De cómo lo están rodeando todo de problemas, los fertilizantes y el bloqueo de Hormuz, una preocupación a medio plazo que podría afectar negativamente a las cosechas. ¿Qué podría ocurrir si se prolongara el conflicto en Oriente Medio y los fertilizantes, además del combustible, comenzaran a no pasar por el estrecho de Hormuz? El químico y experto en ciencias agroambientales, David González, explica en La Economía en 24 horas que ahora mismo no es una cuestión de alarmar a la sociedad en cuanto a que se va a producir un desabastecimiento de alimentos por los problemas a raíz del conflicto,
pero sí es una cuestión que nos tiene que preocupar en un plazo medio. Con todo, recuerda que la base del sistema alimentario están los fertilizantes químicos de síntesis y que para producirlos se necesita el gas que viene de Oriente Medio. Bueno, pues crisis energética y crisis alimentaria. Esto es lo que ya nos avisan que vamos a tener más pronto que tarde, porque esto de Medio Oriente no tiene ninguna pinta de que se vaya a arreglar mañana. Ellos quieren construir el tercer templo, como ya estuvimos hablando el martes, y no van a parar en su empeño. Bueno, veíamos una vez más pues estas cartas en el Illuminati New World Order, ¿no? Manipulación, bueno, compañías petroleras multinacionales y también pues la OPEP, ¿no? Bueno, aquí ponen OPEC, esta organización, digamos, pues que gestiona todo el tema del petróleo. En fin, y como no, pues crisis energética, otra carta de este juego de cartas, ¿no? Crisis energética, esto es lo que nos viene, y también pues hambre, hambre mundial. Ya estaba todo esto avisado en 1995 cuando salió este juego y ya, bueno, ya lo conocemos seguramente todos, ¿no? Con esas cartas tan impresionantes como la del ataque a las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono, que aconteció en 2001 y que ya estaba pues marcado en estas cartas en el 1995. Bueno, ya sabemos la historia, desde luego, de estas cartas. Y si no la sabéis, pues buscarla porque realmente es muy interesante. Bueno, desde luego todo esto pues se va a agravar con esta tercera guerra mundial que va a tener su punto culminante pues dentro de poco, cuando ya Estados Unidos, una vez pues seguramente caiga Irán, pues ya vayan directamente a por Rusia y finalmente a por China y pues los dobleguen cumpliendo la profecía de Daniel 11. Bueno, han llevado el péndulo al extremo y cuando ya nadie recuerda que el Vaticano es la bestia, se presentan como la solución a la crisis, con una propuesta que cada vez gusta más a las personas. Aquí tenéis la profecía, por si la queréis leer, como siempre. Bueno, aquí tenéis la comparativa, ¿no?, de estas dos imágenes. Desde luego, también estaba marcado en las cartas cómo este poder vaticano tendría un papel primordial y fundamental en el final de los tiempos. Bueno, pues vayamos a ver, ¿no?, cómo realmente ellos se presentan ante el mundo como la solución. Ya se están presentando como los líderes ideales para dirigir el nuevo orden mundial. Nos dice el presidente de Palestina, llama a León XIV ante el preocupante conflicto en Oriente Medio. Bueno, pues todos van pasando por ahí, ¿no?, pues en fin, pidiéndole que les ayude. Nos dice, confirmado, cuarto encuentro mediterráneo tendrá lugar en Barcelona con la presencia del Papa. Su encuentro con el Papa, celebrado en el Palacio Apostólico, duró aproximadamente 1 hora y se centró en los preparativos para el próximo hito importante, un encuentro de obispos mediterráneos previsto del 9 al 12 de junio en Barcelona. Será la cuarta asamblea de este tipo, tras los encuentros anteriores en Bari, Florencia, Marsella, y girará en torno a un tema único y urgente, la paz. Bueno, ellos se presentan como los pacificadores, como los que traen la paz. Ellos están detrás de todas estas jugadas de Estados Unidos y del Rey del Norte, todo lo que se está haciendo para traer el nuevo orden mundial. Y luego, por otro lado, pues se presentan como los adalides de la paz. Realmente, cuando conocemos cómo actúan, bueno, pues como mínimo es indignante. En fin, bueno, pues vayamos directamente a la siguiente sección que nos dice, junto a su propuesta, el Vaticano está levantando en Estados Unidos un reavivamiento protestante desnaturalizado que, uniéndose a los católicos, dará el poder al Papa. Aquí tenéis la profecía y os traemos esta noticia, que no es directamente de Estados Unidos, pero sí de estos países latinoamericanos y de todo el mundo que poco a poco están influenciados por Estados Unidos, decantándose cada vez más hacia ese catolicismo que va a dar la preeminencia al Papa cuando sea el momento. Es el caso también de Chile. Nos decía la noticia de esta semana que Dios nos dé sabiduría, fuerza y humildad. La oración de Kast al asumir como presidente de Chile. Aunque en su campaña presidencial dejó de lado la denominada agenda valórica y no mencionó su oposición al aborto, la ideología de género y al matrimonio igualitario, Kast es católico practicante y miembro del movimiento de Schoenstatt. Bueno, pues el catolicismo cada vez triunfando en más países.
También sabíamos pues, que provocarán una guerra civil en Estados Unidos para acabar de empujar a los indecisos, ¿no? A todos estos pues, que van a dar la preeminencia al papado cuando llegue el momento. Bueno, pues esta semana hemos visto esto. Dylan López Contreras, el primer estudiante de secundaria detenido por el ICE en Nueva York, liberado tras casi 10 meses. Este pobre chico se ha pasado 10 meses detenido porque no tenía su situación, en fin, al día. Bueno, pues casos de crueldad máxima que desde luego todo esto dará su fruto cuando estalle todo por los aires en una guerra civil. También veíamos esto, Estados Unidos y Occidente ya están trabajando para doblegar al mundo y ayudar a Israel a vencer al Islam y a construir el tercer templo en Jerusalén para que el Papa lidere el nuevo orden mundial desde allí. Esto lo vimos el martes, si no lo habéis visto, pues os invitamos a ver la conferencia. El Vaticano será reafirmado con señales en los cielos y en la tierra. Bueno, pues aquí vemos esta semana también que ha salido esta noticia, bueno, ya hace un par o tres de semanas. Nos decía el santuario de Fátima supera los 6 millones de peregrinos en 2025 y Asia adelanta América. Bueno, pues todo este tema de la Virgen, que van a haber apariciones en los cielos, que van desde luego pues, a decantar las creencias de la gente hacia el catolicismo, y que van a unir también con todo el tema del Islam, porque ya sabéis pues, que la Virgen de Fátima pues, va a tener una importancia, en fin, capital en toda esa operación. Bueno, pues vemos como el santuario de Fátima es uno de los sitios católicos más visitados cada año. También veíamos esto, ¿no? Que el Vaticano será reafirmado con una ley dominical que saldrá de Estados Unidos en la primavera de 2028. Bueno, pues vayamos a ver aquí la noticia que ha salido esta semana. Las lecciones que dejó la crisis del petróleo de 1973, del impulso de otras energías a la reserva del crudo. Nos dice el bloqueo por la guerra de Yom Kippur provocó una crisis energética y económica cuyos efectos duraron años. Supuso también el fin del petróleo barato y los precios nunca llegaron a recuperarse. Bueno, esto fue el precedente de 1973, de lo que seguramente va a acontecer ahora. Bueno, pues esto ya pasó en 1973 y ahora veremos cómo esto se aprovechó para traer pues, una especie de ley dominical en Holanda. Vayamos a ver esto. Dice, esta crisis con el petróleo no es nueva y su origen tampoco es muy distinto al de otra, la que se vivió en 1973. Entonces los países árabes cortaron el grifo del petróleo a Occidente por la guerra del Yom Kippur, en la que, al igual que ahora, estaban involucrados Israel y Estados Unidos. El resultado fue que el precio del petróleo se cuadriplicó en 2 semanas. En 5 meses llegó a subir un 300%. El aumento radical del precio del barril, que se cuadriplicó en poco más de 2 semanas, generó una crisis de suministro energético que duró medio año y que provocó una honda recesión en todos los países industrializados. Bueno, pues aviso a navegantes, ¿eh? También se empezaron a tomar medidas para dosificar el gasto, como el impulso de coches más eficientes o limitaciones de velocidad. Incluso en otros lugares se prohibió usar el coche. En Países Bajos los domingos estaba prohibido circular, atención a esto, y solo se podían hacer con un permiso especial. Hay imágenes de esta época de carreteras vacías, gente montando a caballo por la carretera o picnics en medio de la calzada. Bueno, pues veamos lo que fue esa prohibición de circular los domingos en coche por Holanda. Dice, los Países Bajos instauró el domingo sin coches. Aquí vemos fotos de la época, de esos años 70. Bueno, pues Holanda se quedaba sin coches el domingo. Esto fue una especie de ley dominical, ¿no? De mini ley dominical. Bueno, no descartemos que, pues a favor o intentando pues, solucionar el tema energético, el tema de falta de suministros, pues se decrete que los domingos, pues todo el mundo en casa, ¿no? Todo esto, pues evidentemente se va a juntar todo para que finalmente salga esta ley dominical. También tenemos esta sección, la tecnología servirá para controlar las masas y perseguir a los disidentes. Ucrania prueba en el frente los primeros robots humanoides para combate. Bueno, pues esto empieza a ser ya ciencia ficción puesta al día. Se trata de los Phantom MK1 de la empresa estadounidense Foundation. Aquí veis uno de estos robots, ya están 2 de estos robots haciendo prácticas en la guerra de Ucrania. Tras 4 años de guerra, Ucrania se ha convertido en el mejor banco de pruebas para nuevas tecnologías militares, lo que ha atraído a numerosas empresas de defensa y startups occidentales.
La última que ha trascendido es la compañía estadounidense Foundation, que el pasado febrero entregó a Ucrania 2 robots soldado humanoides Phantom MK1 para su evaluación en el campo de batalla. Es la primera vez que un robot humanoide es enviado a la línea de frente. El humanoide mide aproximadamente 1,80 m, pesa 80 kilos, puede cargar 40 y está pensado para operar en entornos peligrosos en los que una vida humana estaría en riesgo. Puede utilizarse para tareas como reconocimiento, vigilancia, apoyo logístico y otras de alto riesgo, como la desactivación de explosivos o la manipulación de materiales peligrosos durante misiones militares. Los planes de producción prevén un despliegue inicial de varias decenas de unidades este año, ampliándose a medida que aumente la capacidad de fabricación. Foundation planea producir hasta 50.000 unidades antes de que termine 2027. Bueno, esto es antes de la ley dominical en la primavera de 2028. Cuidado la que se está viniendo encima. En lugar de vender los robots, la empresa planea alquilarlos con un coste anual estimado de unos $100.000 por unidad. Bueno, pues recordemos también esta carta de Illuminati New World Order, Cyborg Soldiers, soldados cyborg. Bueno, pues la ciencia ficción y lo que estaba ya en esa agenda, ¿no?, de ese nuevo orden mundial que quieren traer los Illuminati, pues realmente cada vez lo vemos más real. También esta sección, el nuevo orden papal, el nuevo orden mundial papal, dará la bienvenida al anticristo. Bueno, pues recordemos también esta carta, ¿no?, la carta Mesías, donde esto también ya está indicado, ya está avisado. Todo esto va a ser una realidad. Las élites de este mundo están trabajando para traer a este falso Mesías. Y en fin, toda esta rebelión pues va alejando al Espíritu Santo de la tierra. Os traemos hoy esta única noticia. Las inundaciones en Kenia han causado al menos 66 muertes, mientras continúan las lluvias. Más de 2.000 familias han tenido que huir de su casa, según ha comunicado la policía. Y la última sección que os traemos hoy pues es esta. La arqueología sigue confirmando el relato bíblico. Bueno, pues veremos aquí un vídeo acerca de Esther y Mardoqueo. Su tumba, por lo visto, está y se encuentra en Irán. Vayamos a ver el vídeo. Piedra, la puerta. Dios, ahora. It is from Bordeaux, 400 kilogram. Okay. Granite, 2,500 years ago. Short door for Short door, entry, yeah. expect. Granite. 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 Shoot off. It is second place important for people to observe Jerusalem. Esther Mordechai. Because generation Esther Mordechai, Hebrew, Okay. from right to left, Right, left, yeah. 15 generation Esther Mordechai, Jacob, Yaakov, prophet Jewish, Benjamin. Benjamin. Yeah. It is Salon for conference, for period, for ceremony, for tourist, for youth. Very good. Ah. And this way? Yes, Hebrew. It is Aramaic, Aramaico. from right to left to right, Okay. love your neighbor. Jesus speaking in Aramaic. Yeah, I know. Please, Thank what you. you have, Mr. Oh. Please. Okay. It is from Mordechai, Mordechai. Esther. Is there? Mordechai, uncle Esther.
Uncle of Esther. Name original is the Hadassah. Hadassah. Beautiful name star. Yes. The star Setare. Esther. Bueno, pues una vez más el relato bíblico refrendado por la arqueología. Según aseguran, pues estas son las tumbas tanto de Esther como de su tío Mardoqueo. Ya sabéis, pues los protagonistas del libro de Esther, de los tiempos de Jerjes I, del rey Asuero, bueno, del rey persa Asuero, que fue Jerjes I. Bueno, todo este relato pues aquí cobra vida con estas dos tumbas que acabamos de ver. Y antes de poneros pues la cita, como siempre, de Ellen White, vamos a ver el corto de lo que se va a presentar este sábado en conferencia, el sábado a las 5 de la tarde. Vayamos a ver el corto. Sábado 21 de marzo, a las 17 horas, la sala de conferencias y museo El Gran Engaño presenta El Tercer Templo a Punto. En Israel, el Instituto del Templo tiene ya todos los utensilios que servirán para desempeñar sus funciones en las actividades del Tercer Templo de Jerusalén. Todos menos uno. Lo que nunca te contarán en las noticias. Calle Narcís Blanc 11, Girona. Teléfono 678-642263. Bueno, la mezquita de la Roca desde luego va a acabar así, va a acabar pues explotando o implosionando, pues si hay un terremoto, veremos cómo al final acontece todo, ¿no? Pero desde luego esta mezquita tiene que desaparecer. Bueno, pues acabaremos esta conferencia con una cita de Ellen White, como siempre, y hoy os traemos esta. Una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí y a las soledades montañosas. Pero esa profecía fue dada también para los últimos días. Se trataba de una señal del segundo advenimiento. Encontraremos falsas pretensiones, surgirán falsos profetas, habrá sueños y visiones falsos, pero predicad la palabra y no os dejéis alejar de la voz de Dios manifestada mediante su palabra. Me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios y que intentarían guiar a otros, y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber, emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado. Como resultado de esto habría confusión. Que cada uno busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta, a fin de comprender cuál es su voluntad para él. En fin, palabras sabias y necesarias y proféticas, ¿no? Para nuestros tiempos. Y nada más, hasta aquí esta conferencia. Esperamos pues que haya sido, como siempre, de vuestra utilidad. Os dejamos, pues como siempre, también las páginas oficiales donde tenéis las conferencias para poder ampliar todas estas temáticas, elgranengañofinal.com, todas las conferencias ordenadas por temáticas. Tenéis también pues este blogspot, elgranengañofinal.blogspot.com, con las conferencias ordenadas por orden cronológico, y también pues esta página de YouTube donde pues están las conferencias que se van presentando los sábados por la tarde, y en donde pues se va dando un conocimiento realmente muy necesario para lo que son los tiempos del fin. Y nada más, pues hasta aquí esta conferencia de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro interés, que os haya interesado. Y nada más, pues emplazaros para la semana que viene, si queréis, en donde pues haremos el repaso de lo que vaya aconteciendo a partir de hoy. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto. Que Dios os bendiga.